Fíjense que también les quiero denunciar algo que se me hace muy grave. La inflación en nuestro país. Tiene como base la atadura de la inflación, está ligada a la canasta básica, que son los productos y servicios fundamentales que podemos tener los mexicanos para medir nuestro nivel de bienestar mínimo. ¿Qué dentro de la canasta básica es mínimo? Bueno, dentro de la canasta básica es mínimo pues, la tortilla, porque la tortilla es la base de nuestra cultura, el maíz. Bueno, el precio de la tortilla de maíz tuvo un incremento del 6.15% a tasa anualizada en marzo pasado, lo que implicó su mayor alza desde diciembre del 2017, según divulgado por el INEGI. De esta manera, el precio del kilo de la tortilla se colocó por encima de la inflación general anual, que ya de suyo es alta, que es de 4.67% y que está fuera de los parámetros del Banco de México. El Banco de México tiene como parámetro 3% más menos 1%, lo que significaría que una inflación alta sería del 4%. La inflación anualizada ya es del 4.67% y la inflación del precio de la tortilla es del 6.15%. O sea, más del doble de lo admitido como la inflación admisible por parte del análisis que hace Banco de México sobre la inflación. Los elevados costos de los insumos para preparar la tortilla resultan la causa principal de este encarecimiento, aparte de muchos otros factores económicos, macroeconómicos, como es esta falta de un buen desempeño en el campo mexicano, porque los avíos y los créditos a los campesinos en prácticamente todas las localidades del país han sido proscritos porque Acerca, que era la instancia que daba este tipo de facilidades a los campesinos y a los agricultores, desaparece y ahora el campo mexicano está encontrando y enfrentando una serie de ineficiencias que son por todos lados medibles, y además esa medición nos tiene alarmados. El reciente repunte de la inflación en México estaría alentado por las expectativas que el Banco de México mantenga una tasa clave de interés por unos meses y la pudiera incrementar hacia finales del 2021. No creo que la pudieran incrementar al 2021, ya que la tasa prime referencial de los Estados Unidos no va a aumentar. No se prevé que pudiera haber un aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos, por lo menos en los próximos 3 años. Eso es como se ve desde el Tesoro norteamericano y desde la Fed. 3 años se va a mantener una tasa en 0.25, cuando más 0.5, no creo que más. Ahora, esto impedirá que el Banco de México pueda aumentar las tasas. Es una reciente decisión de política monetaria. Hace 2 semanas, el Banco de México mantuvo la tasa de referencia en un 4% después de un periodo de relajación que acumuló una reducción de 425 puntos base desde el 2019 hasta la fecha. Es decir, hoy está a menos de la mitad de lo que estaba en, vamos a pensar, los últimos 2 años. Y con esta política monetaria ahora se pudiera llegar a pensar que el peligro más grande que tenemos sobre nuestros hombros en la economía mexicana, hay muchos, el más grande, la inflación, que decía hace muchos años el presidente Salinas, lo recuerdo, es el más injusto de los impuestos. La inflación que te quita poder adquisitivo en un país cuyo poder adquisitivo ha venido cayéndose de una manera brutal. Nada más para que nos tengamos una idea a nivel mundial. El 43% de los encuestados por la agencia de bolsa de trabajo, la OCC Mundial, afirma que perdió su empleo durante la pandemia por el COVID y un 15% no tiene trabajo desde antes de marzo del 2020, mientras que el 40% sí tiene un empleo, pero 6 de cada 10 se encuentra buscando una nueva oportunidad. Con respecto a esta situación laboral o de desarrollo profesional,
Para 6 de cada 10 encuestados, esta empeoró. Para el 31% se mantuvo igual y únicamente el 8% ve un síntoma de mejoría. Además, el trabajo remoto se ha identificado para evitar las infecciones por COVID y ha beneficiado a 5 de cada 10 profesionistas, según dice la Organización Mundial de estas bolsas de trabajo. 43% de los encuestados por la agencia afirman que perdieron su empleo durante la pandemia. ¿Cuáles serán las cifras reales una vez que esto termine? ¿Serán iguales? ¿Serán menores? ¿Serán mayores? Todo apunta a que serán mayores. Si son mayores, esto nos va a llevar a que el desempleo abierto en México pudiera llegar para finales del año a una condición en donde si ayer teníamos 60% de la población económicamente activa en la informalidad, pues la informalidad pudiera llegar a crecer por lo menos 10 puntos. Esto significaría que 3 de cada 10 personas tienen un empleo que paga impuestos y otras 7 de cada 10 ni siquiera comparecen ante el fisco, para que tengas el dato.